Me dijeron que me quedara callada en la cena de la herencia de mi marido, que solo era la viuda, como si no hubiera construido cada pieza de esta familia desde cero. Sonreí, me puse de pie y me fui sin decir palabra. Se rieron cuando la puerta se cerró tras mí, pero para cuando salió el sol, sus cuentas estaban congeladas, sus casas cerradas con llave y todo lo que creían suyo era legalmente mío. Y aún no había terminado. Antes de empezar, por favor, asegúrense de darle a me gusta a este video y suscribirse para no perderse ninguna historia como esta, y también comenten desde donde lo ven. Gracias. Me llamo Eleanor Whitmore. Tengo 68 años, y al parecer, para mi familia eso significa que ahora solo soy la viuda. Planché mi blusa 2 veces antes de irme, me revisé el lápiz labial 3 veces y me dije a mí misma que no lloraría, pasara lo que pasara. Solo era una cena, solo mi familia, solo la gente que había amado y criado durante más de 4 décadas. Nos reuníamos en la casa de mi hijo Blake, la enorme y cristalina que él y Candy se compraron después de que Henry y yo firmáramos el préstamo. Ya nadie lo mencionaba. Dijeron que nos reuníamos para hablar de asuntos inmobiliarios, que supuse que se referían a la casa, la propiedad junto al lago y las cuentas de jubilación. Todo lo que Henry y yo construimos desde cero mientras almorzábamos sopa enlatada y nos saltábamos vacaciones durante 20 años seguidos. Llevé una tarta de arándanos porque Henry siempre decía que era la mejor y pensé que quizás suavizaría el ambiente. Cuando entré, nadie levantó la vista. Blake ya estaba sirviendo vino como un anfitrión en una cata de vinos en el Valle de Napa, y Candice, con sus tacones dorados y su sonrisa falsa y cristalina, chasqueaba los dedos por la cocina como si fuera la dueña del lugar. Su hijo mayor, Jack, me saludó con la cabeza, de esas que le haces a alguien que recuerdas vagamente de un funeral. El aire estaba saturado de perfume pasivo-agresivo y algo quemándose en el horno. Nos sentamos, 9 a la mesa. Los compré la Navidad pasada. Blake empezó diciendo, hemos estado pensando que es mejor simplificar las cosas. Y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Menos de mí, más de ellos. Cuando pregunté con suavidad, con cuidado, ¿has hablado con el abogado sobre el fideicomiso? Candice ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo murmuró, solo eres la viuda, Eleanor. Quizás mejor quédate callada por ahora. La sala se quedó en silencio. Entonces Blake se rió entre dientes, y también Trevor, mi otro hijo, como si fuera el chiste de una comedia. Me temblaban las manos debajo de la mesa, no por debilidad, sino por el peso de ese momento, como si me hubieran vuelto a golpear la muerte. Solo que esta vez era yo la que estaba siendo enterrada. Los miré a todos, uno por uno. Sus ojos se quedaron vidriosos, como si yo fuera un sustituto, no una persona. Dejé el tenedor, me levanté y no dije nada. No quería darles la satisfacción de las lágrimas ni de los discursos. Dejé la tarta en la encimera sin tocar. Fui al coche, cerré la puerta con llave y, por primera vez en 43 años, dejé que el silencio interior se sintiera como paz, no como soledad. Ni siquiera me llamaron y no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Esa noche no dormí ni un minuto. Simplemente me senté en el viejo sillón reclinable marrón de Henry, envuelta en la misma manta por la que solíamos discutir en las noches frías. La de los bordes deshilachados y la tenue mancha de café que él nunca notó. Sentía que la habitación contenía la respiración, y yo no dejaba de repetir sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Solo eres la viuda. Quizás debería quedarme callada, como si fuera un extra en la vida de mi propia familia. Sobre las 2:30 de la madrugada me levanté porque ya no soportaba el silencio y crucé el pasillo descalza hasta el armario que nunca dejábamos que los chicos tocaran. Solíamos llamarlo el cajón de los objetos prohibidos, donde guardábamos pasaportes, títulos de propiedad, testamentos antiguos, declaraciones de impuestos y cosas que no necesitaban saber. Tenía las manos frías al abrirlo. No tenía ni idea de qué buscaba. Quizás un recordatorio de que aún tenía un lugar en esta familia,
de que Henry no me había dejado completamente indefensa. Aparté los papeles familiares, el seguro, los certificados de nacimiento, una vieja foto nuestra en Colorado. Y entonces lo vi. Un sobre blanco y grueso encajado en la parte de atrás, con la letra de Henry y una etiqueta de Eleanor. Lo miré como si fuera a desaparecer. Henry no era de los que dejaban notas sentimentales. Demostraba su amor asegurándose de que las llantas estuvieran rotadas y las canaletas no se obstruyeran. No a través de cartas. Lo abrí lentamente, con las manos ya temblando, y dentro había una sola página de cuaderno y una pila de documentos recortados. Detrás de ella, la carta decía: si estás leyendo esto, algo ya salió mal. Quería decírtelo antes, pero sabía que si lo hacía, intentarías arreglarlo en lugar de protegerte. Los chicos no son malos, pero son egoístas. Y Candice es peor. Lo vi pasar en cuanto enfermé. Hice algunos cambios. Todo está a tu nombre. La casa, las cuentas, la propiedad del lago. Tienes plena autoridad, poder notarial. No lo saben. No te sientas mal por usarlo. No dejes que te avergüencen y te hagan callar. Y si alguna vez intentan quitarte lo que es tuyo, quémalo todo. Me quedé allí paralizada, con el peso de la situación hundiéndome en la cabeza. No tenía ni idea de que lo hubiera hecho. Habíamos hablado vagamente sobre el testamento, pero pensé que solo estaba siendo precavido. Revisé los documentos. Oficiales, notariados, sellados con el sello de nuestro abogado Alan. Todo legal y vinculante. Había términos que apenas entendía en ese momento: cláusulas de control financiero, reestructuración de la propiedad y transferencia de activos, con efecto inmediato tras el fallecimiento. Todo estaba ahí. Henry lo había reescrito todo 8 meses antes de morir, durante una época en la que pensé que solo íbamos a las consultas médicas y probábamos nuevos medicamentos. Lo había hecho en silencio, con total claridad, probablemente después de ver a Blake husmeando en sus registros comerciales y a Candice haciendo esas extrañas preguntas sonrientes sobre los próximos pasos. Casi podía oír la voz de Henry diciéndome que me mantuviera alerta, que dejara de subestimar mi propio poder. Preparé té solo para mantenerme ocupada, aunque no lo bebí. Di varias vueltas por la cocina, saqué los documentos y revisé las fechas de las firmas. Todo era real, y cuanto más lo miraba, más sentía que algo cambiaba. Esa sensación de ser invisible, como si solo fuera un acompañante en el legado de alguien, fue reemplazada por algo más. Control. A las 3:47 de la mañana, cogí el teléfono fijo y llamé a Alan Kramer, nuestro abogado durante más de 30 años. El que solía pasarle revistas de pesca a Henry durante las reuniones y siempre me llamaba señora Whitmore, incluso después de que le dijera que parara. Contestó después de 4 timbres, aturdido pero alerta. Una vez dije mi nombre. No perdí el tiempo. Dije que Henry me lo había dejado todo. Encontré el papeleo. Quiero activarlo hoy. Hizo una pausa y luego preguntó si alguien más lo sabía. Le dije que no, que todavía no. Bien, dijo. No se lo digas. Estaré allí a las 9 con todo lo que necesitas. Colgué y me quedé en el pasillo, mirando la vieja foto de la boda en la pared. Nosotras en las escaleras del juzgado, jóvenes y asustadas, pero completamente sincronizadas. Toqué el marco y susurré: ya lo tengo. No tienes que preocuparte más. Luego volví a sentarme, doblé los documentos en una carpeta manila limpia y la guardé en mi bolso como si fuera un arma. Porque eso era exactamente. Y si pensaban que me iba a quedar callada mientras me destrozaban la vida, estaban a punto de descubrir qué clase de mujer echarían por la puerta. Para cuando Alan tocó el timbre a las 8:57 de la mañana, ya estaba vestida, maquillada, con el pelo recogido como le gustaba a Henry, con los documentos extendidos sobre la mesa del comedor como un mapa de guerra y un cuaderno lleno de preguntas que había escrito en los márgenes mientras caminaba de un lado a otro la noche anterior.
Entró con su maletín y la misma carpeta de cuero desgastada que llevaba desde la primaria, y al ver el sobre que Henry me había dejado, su expresión pasó de la preocupación profesional a algo más cercano al respeto severo. Pasamos 2 horas revisando cada cláusula, cada término legal, cada punto de activación, y a las 11:15 ya había firmado 6 documentos que transferían el control de cada activo, propiedad, cuenta e interés comercial a mi nombre. Alan hizo la última llamada al administrador de la finca y les confirmó verbalmente que todas las instrucciones debían venir de mí. Ni de Blake, ni de Trevor, ni siquiera del fideicomiso. Solo de mí. Fue surrealista oírlo decirlo en voz alta. Toda autorización posterior recae exclusivamente en la señora Eleanor Wetmore. Creo que no respiré durante 1 minuto entero. Entonces me miró y preguntó, ¿quieres que lo averigüen a través de sus cuentas o quieres convocar una reunión? Lo pensé un segundo y luego le dije, que lo sientan. Que lo sientan como un accidente de coche. Sonrió. Bien. Esa es la Eleanor que recuerdo. Y así, sin más, se acabó. Pasé el resto de la tarde al teléfono con el gerente de Henry, la inmobiliaria, la compañía de títulos y el contador, cada uno confirmando que sí, mi nombre era ahora el único que importaba. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de Blake. Oye, una pregunta rara, pero ¿sabes por qué está bloqueada la cuenta de la cabaña? No contesté. 5 minutos después, llamó Candice. Dejé que saltara el buzón de voz. Su tono era cortante y empalagoso, como siempre cuando cree que está a punto de sacarte algo. A las 4:30, el chat grupal se llenó de mensajes sobre problemas inesperados con la cuenta y Trevor, que rara vez dice nada, finalmente envió, ¿alguien cambió el acceso de mamá? Fue entonces cuando supe que había empezado el pánico. Ni siquiera se habían dado cuenta de lo que había hecho. Pero el temblor ya había llegado y las réplicas estaban por llegar. Esperé hasta las 5:05, justo cuando sabía que todos estarían de vuelta en Blake's para otra cena estratégica. Caminé por el sendero de piedra con una carpeta en las manos y toqué la puerta como si solo fuera a dejar un guiso. Blake abrió, confundido, irritado, con una sonrisa falsa que apenas se sostenía. Entré, dejé la carpeta en la encimera y les dije, quizás quieran sentarse. No lo hicieron. Claro que no. Candice se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados y Trevor se quedó en el pasillo como si fuera a echarse atrás. Abrí la carpeta lentamente, coloqué los documentos y dije, este es el nuevo plan patrimonial. Todo está a mi nombre. Todo. Hubo un silencio, no del tipo de sorpresa, sino del tipo arrogante, del que cree que está a punto de ser más listo que uno. Blake resopló y dijo, no se puede mover dinero sin la junta del fideicomiso. Lo miré fijamente a la cara y le dije, no hay junta del fideicomiso. Henry lo disolvió el año pasado. No leyeron la letra pequeña. Candice dio un paso al frente, intentando examinar los papeles con sus uñas demasiado largas y su sonrisa demasiado practicada, y dijo, esto no es vinculante. Fue entonces cuando le entregué el documento final, la copia certificada con la firma y la fecha de Alan. Se quedó paralizada. Retrocedí lentamente y le dije, esto no es una negociación. Es una notificación. Y a partir de esta mañana no tienes ningún derecho legal sobre ella. Nadie se movió. Nadie habló. Era la primera vez en años que la habitación permanecía en silencio mientras yo estaba allí. Me giré para irme, me detuve en la puerta y añadí, la próxima vez que quieras hablar de mi futuro, necesitarás una cita. No di un portazo, no di un discurso, no lloré. Simplemente me marché y los dejé allí de pie. Henry y yo pagamos por atragantarnos con el control que creían tener. A la mañana siguiente, estaba preparando café en la cocina, con la vieja cafetera de goteo chisporroteando como siempre cuando está casi lista, y ya podía sentir la tensión aumentando antes siquiera de mirar el teléfono. 5 llamadas perdidas de Blake, 3 de Candice y una de Trevor, quien, como era previsible, había esperado a que empezara la tormenta para asomar la cabeza.
Las ignoré todas y me senté tranquilamente a la mesa con mi taza, observando cómo subía el vapor y preguntándome si habrían dormido bien. Una parte de mí esperaba que no. Alrededor de las 9:12 de la mañana, Blake finalmente envió un mensaje menos agresivo y más confuso. ¿Podemos hablar? Eso me lo dijo todo. Se estaban desmoronando. Al mediodía, Alan llamó para decirme que Blake había intentado acceder a 2 cuentas desde su portátil de la empresa y que el sistema había detectado ambos intentos. Le dije a Alan que bien, que lo dejara investigar. Una hora después, Candice apareció en mi puerta sin invitación, con unas gafas de sol enormes como si no la fuera a reconocer a través del plástico tintado y el relleno de labios. No la invité a pasar. Se quedó en el porche como si le estuviera dando una mala noticia a una vecina a la que odiaba. Eleanor, todos estamos un poco confundidos. Empezó, con esa sonrisa tensa y esa voz que siempre usa cuando finge no estar furiosa. ¿Por qué Henry haría esto a escondidas? La miré fijamente a los ojos y le dije que quizá porque sabía lo que harías delante de él. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Añadí, deberías irte. Esto es allanamiento. Intentó lanzar una amenaza pasiva sobre abogados, pero cerré la puerta antes de que terminara. 10 minutos después, Trevor llamó en voz baja, como si no quisiera que su esposa lo oyera. Mamá, no sabía nada de esto. Pensé que la confianza era automática. Ni siquiera sabía que Candice y Dweck estaban presionando para tener el control. Podía percibir la culpa, o quizás solo el miedo a que me cortaran, y le dije que tenías todas las oportunidades para preguntarme directamente. No lo hiciste. Ese silencio es tu sello personal. No respondió, simplemente colgó. Esa noche preparé la cena para una sola persona, pollo asado, puré de papas con ajo y judías verdes con limón, porque ya estaba harta de las sobras de uno, mientras que otros se daban un festín con mis sacrificios. Mientras me servía una copa de vino, volvió a sonar el teléfono fijo y esta vez era Ava, la hija de 17 años de Blake y Candice, la única que me miraba a los ojos durante las cenas familiares. Su voz era baja, casi temblorosa. Abuela, no sé qué pasa, pero mamá y papá están furiosos. Dijeron algo sobre que faltaba dinero y que la casa estaba en problemas. ¿Estás bien? Eso me afectó más que cualquier otra cosa. Me hablan de... Estoy bien, cariño. No hiciste nada malo. Dudó un momento y luego susurró, echo de menos al abuelo. Habría odiado esto. Tragué saliva y le dije la verdad. Por eso lo arregló antes de que se rompiera. Después de colgar, me senté sola a la mesa, rodeada de silencio, y sentí algo que no había sentido desde el funeral. Ni pena ni rabia, sino claridad. Henry había previsto este desastre y ahora se tambaleaban sin red de seguridad. Blake había perdido el acceso a las cuentas que creía suyas. Candice no tenía control legal sobre la casa de la que presumía con sus amigas de yoga. Trevor se estaba dando cuenta de que el silencio no significaba inocencia, y Ava, la única con corazón en esa familia, estaba atrapada en medio. Sabía que esto era solo el principio. La gente como ellos no se rinde. Se esfuerzan, se retuercen. Buscan resquicios. Pero lo que aún no entendían era que yo no era una anciana afligida esperando su aprobación. Ahora yo era el cortafuegos, y si querían desafiarme, más les valía venir preparados para el siguiente golpe. 2 días después de cerrarle la puerta a Candice y enviarle ese mensaje sin decir palabra, Alan volvió a llamar, esta vez con un tono que me hizo sentarme antes de que siquiera empezara a hablar. Hay algo que tienes que ver, dijo, y 1 hora después estaba sentada frente a él en su oficina, el mismo lugar al que Henry y yo solíamos ir cada abril a firmar papeles y beber café quemado en tazas pequeñas y desportilladas. Deslizó una carpeta por el escritorio sin decir palabra, y cuando la abrí no entendí al principio. Solo un montón de extractos bancarios, transferencias de cuentas, contratos de préstamos vinculados, todo con el nombre de Blake. Usó la línea de crédito comercial de su marido como garantía, dijo Alan.
Finalmente, $500,000, quizá más, dependiendo de lo que se esté descubriendo. Él los firmó como socio, pero esa sociedad se disolvió cuando Henry falleció. Lo que significa que eran fraudulentos. Se me congelaron las manos. Volví a hojear los papeles, más despacio esta vez, observando cómo las fechas y las cifras empezaban a cuadrar. La nueva camioneta que Blake compró el año pasado, la repentina remodelación de su cocina. El viaje de esquí a Aspen, según me dijeron, estaba patrocinado por amigos. Todo estaba vinculado a dinero que no era suyo, dinero que Blake no tenía derecho legal a tocar. ¿Lo hizo mientras Henry aún estaba enfermo? Pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Allen asintió. Creemos que sí. La primera transacción se produjo 2 semanas después de la primera cirugía de Henry. Observé los números hasta que dejaron de parecer números y empezaron a parecer una traición, de esas que se pudren desde dentro. Allen se inclinó hacia adelante y dijo, podemos presentar cargos si quieres. O podemos simplemente dejar que la soga financiera se apriete y verlo retorcerse. Tu llamada. No respondí. Todavía no. Necesitaba pensarlo. Conduje a casa sin música, sin parar, y fui directo al estudio de Henry, casi intacto, y saqué el viejo diario de cuero que guardaba escondido detrás de las enciclopedias. Ahí era donde garabateaba notas durante la temporada de impuestos. Y efectivamente, en una de las últimas páginas, con su letra pulcra e inclinada, había una lista de cosas que debía comprobar. Las retiradas de Blake. Parece sospechoso. Pregúntale a Allen. Debió saberlo. Debió sospecharlo y nunca tuvo la oportunidad de terminarlo. Y ahora era mi trabajo hacer lo que él no pudo. Esa noche no volví a dormir. Me senté a la mesa de la cocina con los documentos extendidos frente a mí como piezas de un rompecabezas y me quedé mirando la prueba que mi hijo, mi sangre, nos había robado mientras nos ahogábamos en visitas al médico y efectos secundarios de la quimioterapia. Quise gritar, pero no lo hice. Simplemente hice otra carpeta, la etiqueté como leña y empecé a tomar notas. ¿Qué activos podía vender? ¿Qué deudas podía reclamar? ¿Qué inversiones podía congelar que Blake aún tuviera en la cartera? A la mañana siguiente, llamé a Allen y le dije, no presentes cargos todavía. Déjalo que se enfade. Quiero que se quede sin Blanca antes de que se asuste. Ese mismo día, llamé al asesor inmobiliario, un hombre llamado Peter, a quien no veía desde la fiesta de jubilación de Henry, y le pregunté sin rodeos, ¿sabías algo de esto? No lo negó. Tenía dudas, pero tu nombre no figuraba en ningún documento hasta entonces. Tenía las manos atadas. Le dije, bueno, ahora ya no. Que empiece a hablar. Y lo hizo. Durante más de una hora, me habló de movimientos sospechosos de fondos, de las señales que no podía investigar sin permiso y de cómo Blake probablemente había estado acumulando deudas bajo la falsa creencia de que, cuando Henry muriera, lo heredaría todo y podría liquidarlo todo después. No era solo avaricia. Fue arrogancia. Nunca pensó que yo sería quien llevaría la pluma. Cuando se calmó la situación esa noche, le envié a Blake un solo mensaje. Quizás deberías conseguir un abogado, un contable y un apartamento muy barato. No recibí respuesta, pero no la necesitaba, porque lo único más fuerte que su silencio era el sonido de todo lo que él creía suyo escapándose de mis manos. 3 días después, me invitaron a la barbacoa familiar como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos puesto patas arriba el árbol genealógico y tirado todos los pedazos podridos al suelo. Y aunque mi instinto me decía que me quedara en casa y los dejara comer sus mentiras en paz, aparecí. Porque a veces el silencio no es poder. Mostrar la cara sí lo es. Me puse los pendientes de perla que Henry me regaló por nuestro 30º aniversario y llevé una botella de vino tinto que sabía que ninguno de ellos podía permitirse. Ahora, al salir al patio trasero, todo parecía un montaje, una farsa. Manteles de plástico,
sonrisas forzadas y música lo suficientemente alta como para evitar una conversación seria. Candy se vestía de blanco como si intentara demostrar algo, y Blake estaba detrás de la parrilla, fingiendo ser proveedor, volteando hamburguesas como si el mundo no se estuviera quemando bajo sus pies. Trevor asintió con torpeza, como si no supiera si debería estar enojado o aliviado. No esperé mucho. Me acerqué a la mesa de picnic, dejé la carpeta de la leña encima y dije, tenemos que hablar ya. Candy se puso los ojos en blanco. Blake murmuró algo en voz baja y Trevor cogió una cerveza como un niño que intenta evitar una pelea. Abrí la carpeta y coloqué los documentos. El fraude del préstamo, la extensión de la sociedad falsificada, las transferencias de fondos, todo. Esto es lo que hizo Blake mientras tu padre se moría, dije rotundamente, sin levantar la voz. Porque la gente no olvida lo que dices. Recuerda lo tranquilo que estabas cuando lo dijiste. Blake soltó una carcajada y dijo, esto es ridículo. Ni siquiera es. Pero lo interrumpí. No es una suposición. Está notariado. Confirmado. Y la única razón por la que no estás en la cárcel ahora mismo es porque te doy una última oportunidad para que lo tengas. Candy se dio un paso al frente, con la voz chillona y temblorosa. Esto es una trampa. No robó nada. Henry nos lo habría dicho. Me volví lentamente hacia ella, a la altura de los ojos, y le dije, Henry lo vio. Simplemente no confiaba en que lo arreglaras. Por primera vez, no tenía nada que decir. Ava, que había estado sentada tranquilamente cerca de la valla, me miró con los ojos muy abiertos, como si por fin estuviera viendo las grietas en todo lo que le habían dicho que creyera. Me volví hacia Blake y le dije, empezarás a ceder cosas hoy mismo. Los vehículos, los muebles de la cabaña, el inventario del negocio. No puedes disfrutar de las piezas de lo que intentaste destruir. Blake apretó la mandíbula, jadeando, y dijo, vas a quemar a toda la familia por un papeleo. Me incliné un poco y le dije, no, eso hiciste cuando robaste de la tumba de tu padre. Eso lo cayó. Me giré, caminé hacia la puerta trasera y oí a alguien, probablemente Candace, murmurar, estás amargada. Eso es todo lo que eres. Una vieja amargada que no podía soltarse. Me detuve, sin darme la vuelta, y dije, lo suficientemente alto para que todos oyeran, que no. Soy la mujer que pagó por todo este jardín, y simplemente decidí que no estás invitado a volver a entrar. Entonces crucé la puerta y no miré atrás. Al llegar a casa, me serví una copa de ese vino y me senté en el porche a ver cómo el sol se ponía tras los árboles, preguntándome cómo era posible sentir dolor y poder al mismo tiempo. No era feliz, pero era libre. Y resulta que la libertad sabe muchísimo mejor que las sonrisas forzadas y el dinero robado. El lunes siguiente, me reuní con el abogado inmobiliario y le di la lista de propiedades que Henry y yo aún poseíamos legalmente. La casa del lago de la que Blake presumía en Instagram, el piso del centro que Trevor había estado alquilando en secreto por dinero en negro, e incluso la camioneta que Candy se usaba para llevar a Ava a la escuela, llamándola un regalo del esfuerzo de Blake, cuando en realidad el contrato de arrendamiento tenía la firma de mi marido y ahora era legalmente mía. Firmé las órdenes de celda una a una, sin vacilación, sin ceremonias, solo firmas limpias y frías que parecían extirpar tumores del cuerpo de una familia que había dejado de funcionar hacía años. El abogado me preguntó si quería notificarles personalmente o dejar que el papeleo hablara por sí solo, y le dije que no me habían invitado a la habitación cuando creían que estaban dividiendo el reino. No les voy a dar un escenario ahora que todo se está derrumbando. Para el viernes, la cuenta de Blake había sido vaciada de capital ilegal, las tarjetas de crédito de Candy se fueron rechazadas en una boutique en Westport, y Trevor me llamó, con voz entrecortada, preguntándome si el administrador del edificio hablaba en serio sobre rescindir su contrato de arrendamiento. Sí, dije, y la próxima persona que viva allí pagará alquiler como el resto del mundo. Candice, por supuesto, no se rindió sin hacer ruido. Apareció de nuevo, esta vez con la cara roja,
gritando en la entrada de mi casa como una loca con tacones de diseñador, exigiendo respuestas, amenazando con denunciarme por maltrato a personas mayores, aunque yo estaba allí con mejor postura, mejor situación legal y, francamente, mejor piel que ella a pesar de todas las inyecciones. No abrí la puerta. No hablé. Simplemente me quedé allí de pie detrás de la ventana con las persianas ligeramente entreabiertas, observándola desmoronarse hasta que se rindió y se fue hecha una furia. A la mañana siguiente, encargué a un cerrajero que cambiara las cerraduras de la cabaña. Al día siguiente, recogieron la camioneta de la entrada de Blake a mitad del almuerzo mientras sus vecinos observaban desde detrás de sus setos. No lo hacía por venganza. Lo hacía para reclamar lo que era mío, lo que Henry y yo construimos ladrillo a ladrillo mientras los demás observaban desde la barrera y esperaban a que se abriera el buffet de la herencia. Ava me envió un mensaje esa noche. Papá está loco. Están hablando de mudarse con la tía Brenda. ¿Es esto permanente? Me quedé mirando la pantalla un minuto antes de responder. Las acciones son permanentes. También las consecuencias. No respondió, pero la vi escribir y detenerse un par de veces como si quisiera decir algo más. Comprendí que estaba atrapada entre quienes la criaron y la verdad que nunca quisieron que viera. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin sueños, sin dar vueltas, solo un profundo silencio que se instaló en mis huesos como la paz que finalmente se abre paso entre el ruido. Cuando desperté, recibí un nuevo correo electrónico del asesor financiero de la herencia confirmando que todos los activos importantes habían sido recuperados, liquidados o reasignados. El mensaje terminaba con una sola frase: no podía parar ahora. Tengo el control total. Y por primera vez desde la muerte de Henry, de verdad lo creí. Estaba a mitad de mi brindis matutino cuando sonó el timbre, y antes de que pudiera siquiera llegar a la ventana para echar un vistazo, vi un sobre blanco deslizarse por debajo de la puerta. Sin remitente, solo mi nombre impreso con letra temblorosa. Al principio pensé que podría ser de Ava, tal vez algo escrito a mano que no quería enviar por mensaje. Pero cuando lo abrí, lo que cayó me detuvo en seco. Una copia de un formulario de recomendación psiquiátrica, sin firmar, pero marcada con un resaltador rojo intenso alrededor de las palabras evaluación de capacidad recomendada. Supe de inmediato qué era. Había visto suficientes escritos legales de Henry a lo largo de los años como para reconocer una trampa en cuanto la veía. Alguien, y no tardé ni un segundo en adivinar quién, intentaba presentar documentos para impugnar mi control del patrimonio alegando mi incapacidad mental. Sostuve la página entre los dedos y no sentí miedo, solo un insulto frío, lento y ardiente, como si finalmente se les hubiera agotado el coraje y estuvieran recurriendo a la cobardía. Esa tarde fui en coche a la oficina de Alan y dejé el sobre en su escritorio sin decir palabra. Lo hojeó, arqueando las cejas lentamente, y dijo: ¿de verdad hicieron esto? ¡Qué atrevido! Asentí una vez y le dije: rastrea. Quiero saber quién ordenó la evaluación, quién la redactó y quién falsificó ese acceso. 2 días después, Alan me devolvió la llamada con una voz tan aguda como nunca la había oído. Era Candice. Se acercó a un notario que le debía un favor e intentó antedatar el expediente. Tenemos correos electrónicos. Uno de los asistentes lo entregó voluntariamente. Al parecer, no le gustaba que le pidieran que cometiera un delito un domingo por la mañana. Presenten cargos, dijo él, ya en marcha. Esa noche, un vehículo del sheriff del condado se detuvo en la entrada de Blake mientras cargaban la compra en la parte trasera de un sedán prestado. Los vecinos salieron como moscas al azúcar. Candace gritó y sollozó como si lo hubiera ensayado 1000 veces, pero eso no impidió que le esposaran en la acera y le leyeran los cargos. Falsificación, fraude, intento de abuso del sistema judicial. Blake intentó intervenir, pero el agente lo silenció al instante con una mano en el pecho. No estuve allí para verlo, pero Ava me lo contó más tarde. Lo dijo en voz baja, como si le avergonzara conocerlos. Intentó decir que era tu culpa, susurró Ava, pero nadie la creyó. Ni siquiera papá.
Le dije a Ava que hay gente que no se rompe. Se pudre por dentro hasta que no queda nada más que ruido. No dijo nada después de eso, pero podía oír su respiración al otro lado de la línea, y por una vez sentí que alguien en esa casa veía a través de la cortina. Esa noche me serví una copa, abrí el viejo álbum de fotos que Henry hojeaba cuando extrañaba a los niños y me quedé mirando sus caritas de niños pequeños. No porque los extrañara, sino porque necesitaba recordarme que una vez los amé. No haces lo que yo hice por odio. Lo haces porque eras la única que recordaba cuánto se sacrificó para construirlo todo. Y si proteger eso significaba enviar a uno de ellos a la cárcel, que así fuera. Candy se lo había apostado todo a que me rendiría, a que me sentiría avergonzada, débil o demasiado vieja para luchar. No se dio cuenta de que dejé de tener miedo el día que me dijeron que me quedara quieta, como una sombra en una habitación que yo misma había pagado. Ya no era más que una simple cortesía, y esta vez iba a terminar el trabajo. La audiencia judicial para la lectura de cargos de Candice fue corta y brutal, igual que el daño que intentó causar, y ni siquiera me molesté en asistir. Alan me envió un mensaje después con 3 palabras que lo decían todo. Aceptó un trato. No necesitaba detalles. Sabía que Candice nunca se arriesgaría a un juicio, no con los registros digitales vinculados a su correo electrónico personal y las declaraciones del asistente del notario, quien prestó declaración jurada a cambio de inmunidad. El acuerdo con la fiscalía no significaba cárcel, sino un registro permanente y una multa lo suficientemente cuantiosa como para hacer tambalear sus últimos meses de estabilidad financiera. Blake no me dirigió la palabra después de eso, ni siquiera para defenderla, ni siquiera para amenazarme. Solo silencio de radio. De esos que te hacen saber que alguien finalmente se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies se ha derrumbado. Pasé la semana siguiente cambiando de rumbo, ya no por venganza, sino por necesidad. Había impuestos que presentar, cierres de propiedades que finalizar, sobre todo, decisiones que tomar sobre el significado de toda esta lucha ahora que se había disipado el humo. No iba a aferrarme a todos mis bienes como un dragón que acumula oro. Ese nunca había sido el objetivo. Solo quería que lo que era mío y lo que Henry y yo construimos estuviera protegido de la podredumbre. Así que llamé a Peter, el asesor inmobiliario, y le pedí que transfiriera la propiedad de la casa más pequeña a las afueras del pueblo, la del columpio en el porche y las contraventanas amarillas que Henry siempre decía que le recordaban a la casa de su abuela, a nombre de Ava. Ella no lo pidió, no lo esperaba, pero era la única en toda la familia que nunca intentó jugar conmigo, nunca miró hacia otro lado cuando las cosas se pusieron difíciles, y yo quería que tuviera algo que no se pudiera retorcer ni arañar. Lloró cuando se lo dije. No de forma teatral, solo débil y conmocionada, como si se le hubiera soltado algo dentro de ella que había estado aferrando con demasiada fuerza. No me lo merezco, dijo, y yo le dije, tú sí lo mereces porque no fingiste. Esa misma semana, empecé a trabajar con una consultora sin fines de lucro para lanzar el Fondo de Segunda Oportunidad Henry Wetmore, un programa de subvenciones para mujeres viudas mayores de 60 años que habían sido marginadas, excluidas de las decisiones financieras o que se habían quedado con las migajas tras el fallecimiento de sus maridos. No quería una placa ni una ceremonia. Solo quería algo que durara más que el dolor. La primera solicitud llegó antes incluso de que se lanzara el sitio web. Una carta manuscrita de una mujer de Kentucky cuyos hijos habían vaciado su cuenta bancaria al día siguiente del funeral. La aprobé en 2 horas. Una noche, mientras revisaba el papeleo, encontré una vieja nota que Henry había garabateado en un recibo de tintorería metido entre las páginas de su carpeta de jubilación. Decía, asegúrate de que Eleanor sepa que ella lo hizo todo. Simplemente me quedé a su lado. No lloré. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón superior de su escritorio, donde guardaba el testamento original, las llaves y, ahora, la paz. Para el viernes, había cerrado la última cuenta conjunta vinculada a la falsa LLC de Blake, donado el inventario restante a una incubadora de empresas local y enviado un aviso oficial de cese y desistimiento al último bufete de abogados lo suficientemente estúpido como para atender sus llamadas.
La reconstrucción no fue ostentosa. No fue divertida. Pero era mía. Mía y de Henry, y ya no la agobiaban los fantasmas codiciosos de quienes tenían su sangre pero nada de su honor. Y por primera vez, sentado en el porche tomando café mientras los contratistas reemplazaban los paneles podridos de la cerca que habíamos pospuesto durante años, me di cuenta de que ya no sobrevivía. Estaba reconstruyendo desde las cenizas, y lo hacía bajo mis propios términos. No fue hasta que volví a estar frente a esa mesa larga y pulida, la misma en la que me habían dicho que me sentara en silencio apenas unas semanas antes, que me di cuenta de lo lejos que había llegado y de lo lejos que ellos habían caído, y ni una sola parte de mí se sintió culpable por ello. Blake había enviado la invitación él mismo, aunque la formuló como una reunión informal, como una tontería sobre reconectar y reiniciar, como si se tratara de un error técnico o un fallo familiar que pudiéramos arreglar con hamburguesas y disculpas forzadas. No fui a perdonar a nadie porque a veces quienes intentan borrarte necesitan verte de pie, sin pedir permiso para existir. Candice no estaba. Parte de su trato con el Estado implicaba mantenerse alejada de mí durante al menos 6 meses, y Trevor rondaba en el fondo como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. Ava se sentó a mi lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, tranquila y atenta, como si por fin estuviera aprendiendo a ser de acero en una habitación llena de humo. Blake presidía la mesa como si todavía fuera su casa, como si todavía fuera su legado, pero incluso él parecía más pequeño ahora, más delgado, agotado, como si por fin hubiera dejado de creerse su propia historia. Empezó con una frase ensayada sobre cómo las familias atraviesan las tormentas y las sobrellevan de forma diferente, pero no me interesó su guión. Dejé mi vaso, miré a cada persona en la sala y dije, esto no es una tormenta. Es la consecuencia. Y cada uno de ustedes lo escribió. Se podía oír caer un alfiler. Nadie tomó agua. Nadie se inquietó. Blake abrió la boca, quizá para defenderse o para echar otra excusa al fuego, pero lo interrumpí con la mano en alto y dije, me dijiste que solo era la viuda, que debía quedarme callada. Pero no me quedé callada cuando construí esta familia. No me quedé callada cuando la mantuve viva. Y seguro que no me callaré ahora que la he recuperado. Me detuve el tiempo suficiente para dejar ese terreno, luego esta mesa, esta habitación. Me pertenecen. Legalmente, emocionalmente, estructuralmente. Son tus invitados. Recuérdalo. Me puse de pie sin esperar respuesta y, mientras caminaba hacia la puerta, me giré una última vez y dije, no tienes por qué caerte bien. Solo tienes que entender que ya no quiero hacerme pequeño para que te sientas grande. Entonces me fui. No porque estuviera enojada, sino porque estaba acabada. Afuera, el cielo estaba nítido y limpio, el tipo de luz que Henry solía decir que era perfecta para trabajar en el jardín, y al subir al coche, no me sentí victoriosa, ni satisfecha, ni siquiera orgullosa. Me sentí tranquilo. Había combatido el fuego y lo había superado, y ahora podía reconstruir. No porque alguien me diera permiso, sino porque me lo di a mí mismo, y eso, más que cualquier venganza, herencia o título, fue la victoria que nunca pensé que obtendría, pero que me merecía con creces.